de una manera voluntaria y con mucho cariño, asumió la tarea de coordinar este encuentro entre nosotros. Igualmente a los expositores que se acaba de nombrar, que son hermanos que van a compartir con nosotros hoy día algunas lecturas, conocimientos, experiencias que tienen. Por ese motivo, yo quiero decirles que este acto quisiéramos comenzarlo agradeciendo por todo lo que nos da la vida, la Pachamama, la Madre Tierra, nuestra abuelita, nuestra madre que siempre, nunca nos abandona. Comencemos por dar un agradecimiento y también pedir permiso, porque vamos a hablar de temas que de repente van a ser muy fuertes y que queremos que nos ilumine, que este calor que nos da nos proteja como sus hijos, y el día de hoy podamos hablarnos entre nosotros sinceramente, hablarnos sobre cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser nuestra continuidad en una tarea que ya hemos comenzado hace muchos años, cuál es la de buscar el bienestar, buscar la armonía, buscar la justicia, luchar por los menos favorecidos, sacar adelante la verdad, es la paz, luchar por la igualdad, luchar contra la marginación. Esa tarea nos hemos encomendado todos nosotros, los que estamos aquí, en diferentes formas, y es por eso que hoy hacemos un alto en nuestros quehaceres diarios y venimos aquí a reunirnos entre todos nosotros. Nosotros no somos desconocidos, cada uno ya nos conocemos, nos hemos visto actuar en una en otra. El día de hoy seamos tolerantes entre todos, seamos comprensivos unos a otros, de brindarle un poquito a nuestra Madre Tierra, y luego todos brindaremos también con esta chicha de maíz, nuestra copa. Para nuestra Madre Tierra, que se reciba, que nos ilumine para el día de hoy. Bueno, entonces, señor coordinador, sea en buena hora, solo con todo. Que al mismo tiempo que te crean un cáncer, al mismo tiempo te dicen, ¿no?, ese cáncer te está matando, pero al mismo tiempo te dicen, no, ese cáncer te lo ha dado Dios y por lo tanto es divino. Y como te está matando, te duele, te olvidas de eso, ¿no? Y como viene de Dios, no, entonces es bueno. Es algo así que ocurre con el cristianismo. Hoy en día hay miseria, hoy en día hay hambre, hoy en día hay violaciones, robos, asesinatos, ¿no? Pero en el nombre de Dios todo es excusado. Recordando nomás de la invasión que tuvimos aquí en el Tahuantinsuyo, donde todo antes era bondad, donde todo antes era armonía con la naturaleza, donde antes era todo respeto, ¿no? Donde el problema no era qué es lo que faltaba o si faltaba comida, no. El problema era qué íbamos a hacer con tanta comida, ¿no? El problema era, no como hoy en día en la cultura occidental, la economía que estudia, la escasez, ¿no? Cómo administrar los recursos escasos, ¿no? En otras palabras, cómo unos cuantos se roban, ¿no? Y lo que se roban, pues, cómo es lo que las sobra, es cómo les vamos a dar al mundo. Antes no era así en el Tahuantinsuyo. Pues, no veo, no importa, pero ahí está, ¿no? Recordando a pasos breves, no olvidemos que cuando vinieron acá en este paraíso, si es que se le puede llamar así, ¿no?, una palabra, paraíso, vinieron 3 socios de la conquista, un político que era Francisco Pizarro, un gran y eminente político, negociador, ¿no?, que trató con el rey de España y con la iglesia de ese entonces. Estaba un militar, Diego de Almagro, y un sacerdote, ¿no?, Hernando de Luque, representante del cristianismo, de la iglesia. Pues vamos a hablar del último, de Hernando de Luque. No olvidemos que aún los mismos españoles
que vinieron aquí, a estas tierras, a estas hermosas tierras, pues vinieron a mentir, a robar, a violar, a asesinar. Pero todo esto, aún los mismos soldados, siendo sanguinarios, pues pedían permiso al sacerdote. Le decían: pero señor, ¿es posible esto, su santidad? Y entonces le decía el pastor o el sacerdote: sí, esto sí es posible, porque estos son salvajes, son animales, son indios, y por lo tanto no tienen alma. Y si no tienen alma, podemos hacer lo que queramos porque son gentiles. No es como agarrar un cuy y le torces el pescuezo y no pasó nada. No tienen alma. No están bautizados. En último. Entonces, no se preocupen, vayan y tomen eso, que en el nombre de Dios yo los absuelvo. En el nombre de Dios y la corona real de España, todo esto es permitido. Y es así que, ojo, que los mismos soldados españoles, capitanes y oficiales, tenían miedo a hacer estas cosas. Pero a la iglesia le daba el aval, les daba el permiso divino, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y su poder de llegar a manipular las masas y a confundirlos en el caos, pues ha tenido bastante éxito, porque confunde a la población. Porque por un lado, doctrinariamente dice: harás el bien. Por un lado te dice: no, deja todo lo que tienes, regálalo a todos, ¿no? Y si alguien te pega en la mejilla, pues darás la derecha. En este sistema capitalista en el cual vivimos, ¿no?, subliminalmente nos enseñan a ser ovejas. ¿Para qué? Recordando anteriormente, el cristianismo, decíamos, era la religión de los esclavos. Y no ha dejado de ser eso. Porque hoy en día seguimos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de la miseria, del hambre. Esclavos del desconcierto, de un mundo que no sabe a dónde va. Y de un individualismo egoísta tan grande que... Supongo que tendrás referencia que a quien estoy nombrando es al lago Titicaca. Este lago Titicaca se dice que es un libro enorme y bien, el cual solo puede ser observado desde la altitud. Es decir, no lo puedes mirar por abajo, tú lo ves y no lo puedes ver. No puedes ver la majestuosidad que encierra en ella. Uno tiene que sobrevolar a una determinada altura para poder entender el libro que está en él. Porque si muchos miran y dicen que es un lago simple, muchos dicen que es un lago de origen tectónico, posiblemente, pero ¿quién puede asegurar de que esas rocas labradas han sido removidas de un lugar a otro? Hay rocas que los historiadores revisaron y dijeron que no eran de ese lugar, o que habían sido movidos por una mano gigantesca. Es decir, ellos tampoco pueden llegar a explicarse sobre estas enseñanzas que está en el lago Titicaca. Se han hecho diversas expediciones para visitar o revisar el lago Titicaca, las profundidades, y se encontró que hay una civilización hundida en ahí. Y entonces, al someterlo a las pruebas de lo que hablaba Charles Darwin, pero si en la era terciaria, según Darwin, no existía Homo sapiens. Pero vamos a la pregunta: ¿quién lo hizo? Si según Charles Darwin no había hombre en esa temporada. La incógnita del mundo se plantea de esa manera. Entonces, por eso, nosotros debemos comenzar a revalorar lo que fue el Tiahuanaco y lo que fue el lago Titicaca, ya que ahí está la respuesta a los más grandes enigmas de la humanidad. Sé que muchos se preguntarán y dirán: pero esto parece extraño o parece algo descabellado. No es descabellado, esto ya está investigado, lo están investigando recién. Pero no lo quieren sacar a la luz, ¿por qué? Porque va a salir a flote que nosotros, o parte de Tiahuanaco, ha sido una de las primeras civilizaciones
de América y del mundo que actualmente como conocemos. Sabemos que antiguamente existían en Tiahuanaco de los Andes o de los de Andes, como lo denominan, o como comúnmente ahora lo conocen como los Atlantes. Conocido como los Atlantes, y las tradiciones de estos pueblos del mundo leemos en toda historia, en la India, lo leemos en los suméridos, lo leemos en Platón, que existieron hombres en la Atlántida. Y nos preguntamos, ¿dónde quedó la Atlántida? ¿Dónde quedaba la Atlántida? ¿Quiénes son esas civilizaciones? ¿A dónde emigraron esas civilizaciones tras el hundimiento de la Atlántida? Son enigmas que la ciencia no la puede explicar. Yo creo que sí la explica, sino que no la quiere sacar a la luz. ¿Para qué? Para que las grandes civilizaciones no puedan reconocerse a sí mismos y no puedan de ahí formar una identidad más grande y más consolidada y pueda destrozar a todas esas ideologías que existen. Entonces, a nosotros nos toca remontar eso. A nosotros nos toca investigar. A nosotros nos toca escudriñar. A nosotros nos toca revisar. No tanto en revisar en libros, porque para mí los libros solo son ayudas. Los libros son simples guías. Ves un libro, lo lees, pero ¿dónde está realmente grabado lo que tú vas a leer o lo que ya sabes? Está grabado en tu espíritu, adentro de ti está grabado. Simplemente lo han encadenado eso y no lo dejan aflorar. Entonces necesitamos ese lado espiritual. Necesitamos conectarnos con el cosmos. Necesitamos conectarnos con la naturaleza. Estar en equilibrio con todo. Y entonces podemos nosotros de ahí trabajar y de ahí recién podemos ya reconocernos. Porque si no hacemos eso, va a ser difícil que comencemos a buscar el origen. Si ahora muchos se preguntan quiénes somos, de dónde venimos, para qué vinimos, sin haberse reconocido se van a preguntar eso. Es como decir una hormiga pequeña que le abandonaron, solita vive. Yo, ¿de dónde vengo? Pero nunca se ha investigado él cómo, por qué crece todo eso. Entonces necesitamos hacer en pequeños escalones para poder seguir avanzando. En estas civilizaciones antiguas, grandes, de los Atlantes, trataré de centrarme en ese tema un poco, existieron hombres cíclopes, como también lo habla Platón, como también lo hablan diversas mitologías de la India, de la China, incluso en la época de los faraones también se hablaban esos mitos. Incluso está eso en el libro de Tot, en el libro de los muertos. En esta etapa se clasificaba esta civilización por edades. La edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. La edad de oro se dice que era una edad en donde había seres hiperbóreos. ¿Qué son los seres hiperbóreos? Son seres semidioses, es decir, son hombres iluminados, que ellos tenían la capacidad de poder manipular los objetos y a la misma naturaleza. Conocían el secreto de la tierra, del espacio y del cosmos. Y de ahí es como fueron, cada civilización fue involucionando, fue degenerándose poco a poco. Podríamos decir que hasta ahora, hasta nosotros se fue degenerando. Pero en estas edades, en la edad de oro era en la que eran considerados hiperbóreos. Pero al finalizar, estos cíclopes, hiperbóreos o atlantes, al entrar en degeneración, comenzaron a decaer, comenzaron a degenerarse. ¿Por qué? Porque comenzaron a cerrarse el ego. Ese ego de la persona de querer ser uno, de querer ser solo, de él querer mandar, de él querer sobresalir en todo. Y entonces este ego a las personas hizo que comenzaran a concentrar esa energía. Porque el mundo sabe muy bien que es energía. Eso está demostrado científicamente en la actualidad, que es energía. Entonces, esta energía, cuando lo acumulas demasiada energía del ego, o sea, del egoísmo, de querer ser solo, la naturaleza va a terminar por erupcionar. Toda energía, o una batería, en un ejemplo, lo cargas. Y si lo recargas y lo sobrecargas y lo sobrecargas, va a explotar. Es igual el mundo. Tú botas energía. Si no creen, hagan la prueba en un voltímetro. Agarren enomios, vas a ver cuánto voltaje tienes. Esa es tu energía. Ponte a renegar y agarras de nuevo, va a ser más. Ponte calmado, va a bajar.
Entonces es la energía que tú puedes manipular en tu cuerpo. Tú eres energía, la Tierra es energía, el cosmos es energía, todo es energía. Y entonces ellos comenzaron así, a brotar esa energía. Al brotar esa energía, la Tierra, ¿qué tenía que hacer? El cosmos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que responder como tal. Y entonces ellos llegaron a su última época, que es la Edad de Hierro, o comúnmente ahora lo conocen como el Kali Yuga. Estos se comenzaron a hacer los sectores, comenzó la debacle y el gran cataclismo universal, al que evolucionaron ellos y el que destrozó todo. Lo que en la Biblia llama el gran diluvio universal. Que no fue un diluvio universal, fue un cataclismo, un hundimiento, un terremoto de un grado demasiado alto, que en una movida comenzó a salir, a aflorar continentes y a hundirse continentes. Pero había en esta tierra de los hiperbóreos, se dice que había una raza o un grupo de personas que eran especializados, tipos sacerdotes, que ellos conocían lo que iba a pasar, sabían lo que se venía, y entonces prepararon grupos pequeños de personas con sabiduría, con bastante conocimiento, para que ellos puedan emigrar a diferentes lugares. Y entonces estas civilizaciones se trasladaron a tierras firmes y ahí conformaron las antiguas, las civilizaciones, que actualmente nosotros somos el legado de esas civilizaciones. Por ejemplo, entre otros está la India, los mayas, está la China y otras grandes civilizaciones que también perecieron en el tiempo. En el Perú tenemos un imperio antiguo, que hace rato dije, que recién se ha descubierto, el Imperio Caral. Este Imperio Caral data, según el carbono 14, de 3000 años de antigüedad, o sea, antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo. Pero sabemos muy bien que el carbono 14, y eso está comprobado, que el carbono 14 en las ondas antonellas no funciona bien. Un día te arroja una fecha, al siguiente mes haces la prueba, te arroja otra fecha, al siguiente mes haces de nuevo, te arroja otra fecha. Ellos tratan de hacer un equilibrio dentro de todo, pero no pueden hacer un equilibrio exacto. Muchos dicen que es de 5000 años de antigüedad, o sea, 5000 años antes de Cristo. Pero hay algunos que afirman que tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Y el Imperio Caral era una civilización organizada. Tenían ya su dios, tenían un sistema económico, político organizado. Como en los mayas, tenían un círculo ceremonial, tenían de todo. Antes nosotros nos sorprendíamos cuando en el colegio nos enseñaban que las antiguas civilizaciones eran, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, la India, la China, pero nunca nos dijeron que había Caral. Tampoco nos hablaron sobre los mayas, aztecas, toltecas, nunca nos hablaron sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no les interesa, como bien dije, que tengamos una identidad. El trueque. Si llevas un producto determinado, es un determinado producto. Dicen que ahora no funcionaría, pero con el pensamiento occidental no funciona. Con nuestro pensamiento andino, amáutico, sí funciona. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos conocemos. Entonces nosotros sí podemos hacer ese intercambio. Pero no podemos hacer con un occidental un intercambio, porque él siempre te va a venir con la astucia. Aunque ahora ya nos han metido con sus medios de manipulación y propaganda de que tiene que ser vivo. Como dice un adagio muy popular que le utilizan allá en Lima, el vivo vive del sonso y el sonso vive de su trabajo y trabaja para ti más. Es bien conocida, ¿no? Pero eso en las comunidades actualmente no se ve. En las comunidades muy alejadas eso no se ve ni nada, ni para nada. El Imperio Inca es el resultado de la integración de las demás culturas, que más antes he ido nombrando. Que el Imperio Inca trató de sacar lo mejor y lo perfeccionó. Ahí viene lo mejor, o sea, el hincapié de que ellos hicieron. Sacaron de los mochicas la cerámica, de los paracas los marcos, y de diversas culturas sacaron lo mejor. Y sintetizaron ellos, ¿para qué? Para poder ser una sociedad más grande y más avanzada. El pueblo inca se inicia, tiene un origen aymara, de Tiahuanaco, del Collasuyo. Bueno, Collasuyo llamado, pero en sí su nombre es Cuyasuyo.
De allí es donde parte de las historias contadas por nuestros ancestros. Estas hacen referencia a un grupo que surgieron de la profundidad del lago Titicaca. Allí es donde se esconde específicamente el legado de la gran civilización Aragón. Lo que llegaron de los hiperbóreos y parte de Atlántida que se hundió, está en el lago Titicaca. Solo así podemos explicar que esas construcciones megalíticas pertenecen a la era terciaria. Si no, no habría una explicación más allá de eso. Entonces, los padres y los ancianos, muchos de ustedes quizás les han contado de que vieron así hombres ahí. El lago Titicaca tiene misterios y es un lago majestuoso y mágico. Es demasiado mágico. ¿Y por qué se llama Titicaca? Titi es el gato, o el puma andino. Caca es el mismo color del titi, pero también hay un pez que se llama caca. Entonces, ¿qué sería Titicaca? El lago sagrado de la conjunción del pez y el puma, sagrados. Por eso muy bien habla Gamaliel Churata del Corichalmo, del Coripuma. Es decir, habla de una edad dorada, de una edad de oro. Entonces él también hace hincapié, hace referencia a la edad dorada, en donde habían hombres hiperbóreos, seres que eran formidables para esta época. Para esa época se supone que era común, pero para nuestra época sería como ver a, qué sé yo, ¿qué le dirían? Dirían brujo, dirían Satanás. 40.000 años, donde éramos el Collasuyo. Luz, cuna de culturas, bien alimentados, no existía hambre. El nombre Tupac es un simbolismo de un líder, de un rey o que aspira a mi rey. El Amaru, sabemos muy bien que es el dios de la sabiduría, del conocimiento, de la bondad. Obviamente no tiene que ser Tupac Amaru bondadoso con el que es, no vas a ser bondadoso con el que es malo contigo. Pero a la que sí lo llegaron a deportizar es, como dije hace rato, a Tupac Katari. Y de ahí hasta más allá tenemos, bueno, la resistencia del Inca, del Capaza. Eso fue ya después de la independencia, entre comillas, de América, o sea, de la independencia de nosotros. Pero hasta ahora no entiendo, no se ponen de acuerdo. ¿Cuándo fue la independencia? Dicen que fue el 28 de julio de 1821, pero no fue el 28. Fue el 15 cuando se hizo la toma exacta, ya se tomó Lima el 15 de julio. Y el 21 de julio se hizo la firma, ¿no? Pero el 28 de julio, ¿qué se hizo? Simplemente se hizo apelación. ¿Sabe qué? El cafecito, o sea, lo cortés nomás ya. Y va a seguir resistiendo, porque el Tahuantinsuyo no ha sido roto. Y no va a poder ser roto. Y entonces está en nosotros comenzar a, como dije, comenzar a hacer una exégesis, comenzar a investigar, a estudiar. Y como verán, hay un buen material del cual me he guiado y también ustedes pueden hablar. Sé que hablar de la historia del Imperio Incaico es